Café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con la primera parte de este panel del día miércoles. Por ahora está solamente Alberto Mayor. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, estamos tratando de establecer contacto con Pancho Martorell, pero todavía no hemos podido, así que estamos solitos, Alberto, y necesito tus primeras palabras ante el país a través de combinación clave sobre no solamente lo que pasó el domingo, sino que sobre todo qué tan distinto sientes tú que Chile pasó a ser a partir de aquello. Mira, yo creo que hay dos fenómenos que se juntan. Uno tiene que ver con la importancia en sí misma de la votación. No nos olvidemos que durante años y hasta hace muy poco se nos decía que para los chilenos la discusión constitucional era por completo irrelevante, que está entre las últimas prioridades del país. Bueno, lo que quedó claro, cualquiera sea la forma en que se analice lo que pasó el domingo, es que eso no era así. Y que eso tenía que ver con una modificación bastante estructural de la relación con el Estado, vamos a decirlo así, para no entrar en detalles de qué es lo que significa, sino que la relación con el Estado de las personas. Eso es lo primero, y por tanto se da un día histórico que, insisto, más allá de los análisis más propiamente de carácter político, o sea, de quién gana, quién pierde y todas esas cosas, se da una situación de carácter histórico donde una generación entera encuentra, vamos a decirlo así, su octubre del 88, su propio octubre del 88. Es decir, un fenómeno político en el cual se sienten dueños, propietarios, que va a articular su relación probablemente con el sistema político de aquí en adelante, que les resulta pertinente, que se sienten con un poquitito de heroísmo y de ética asociada. Es decir, eso es súper importante en el proceso que viene para adelante, porque hay una generación entonces que sentía que sencillamente no era pertinente en el mundo en que habitaba, y que se encuentra entonces con una realidad que le permite sentir que efectivamente ahora hay algo que de lo que fueron parte constructores, incluso más, probablemente se pueden sentir incluso más constructores quienes construyeron, o que muchos de ellos construyeron el 88, porque fue una dinámica más institucionalizada en ese sentido. Ahora, eso por el lado del fenómeno de lo que yo podría llamar ahí encontrarse con el mar. O sea, cuando te encuentras con un fenómeno tan grande como este, que no suele ocurrir en las elecciones son cosas más divididas, estos fenómenos muy grandes, entonces hay una gran marejada que pasa por encima. La segunda cosa tiene que ver con los sectores políticos. Yo creo que la derecha, que tenía todas las condiciones para afrontar el futuro electoral, en medio de una gran crisis de su sector desde el punto de vista de las cosas que estaba perdiendo, pero esa derecha resulta que tiene hoy día cometió un error tan grande, tan gigantesco, que se enfrenta a la posibilidad cierta de perder todo lo que tenía más o menos garantizado, de hecho, y que tiene que ver fundamentalmente con una estrategia muy equivocada, suicida prácticamente, más o menos equivalente a su momento, no sé, en que la derecha venezolana no quiso ir a las elecciones, cosas de ese nivel de magnitud, a mi juicio, de error, que termina con una derecha que se ve disminuida e identificada fundamentalmente con una opción que era, en palabras no solo mías, sino que de Pablo Longueira, una opción ridícula, digamos. Entonces creo que es súper interesante esa combinación, porque nos plantea una modificación de escenario, además de la cosa grande, que es la más importante a mi juicio, la cosa social, el fenómeno, pero de escenario también de las fuerzas políticas, sí. Y le abre un escenario espectacular a candidaturas que parecían interesantes, pero nada más que eso,
desde la oposición para poder avanzar. Ya está conectado con nosotros. Sácale manos libres que se me repercute, así que alguien lo tiene. Pancho Martorell, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya Pancho, ¿cómo viviste el domingo y qué viene? Lo viví como una jornada intensa, como siempre a la espera de los resultados y feliz de poder terminar siempre el día de elección de este país, pudiendo saber quién ganó, quién perdió, quién explicó la elección y de qué manera uno podía proyectar los resultados. Yo te diría que el elemento, fundamental es que una amplia mayoría de los chilenos, obviamente, quiere hacer una nueva constitución y está mirando el futuro. Eso es sumamente importante. Pero también, y muy importante, y creo que hay que destacar, es que el rechazo obtuvo los votos de una derecha acotada. Es decir, ese 20% de 21% que por ahora no quería por lo menos cambiar absolutamente la Constitución del 80, no incorporó a una derecha que está en gestación, que es aquella de ciertos ministros de gobierno que llamaron a votar, ciertos sectores de Renovación Nacional, etcétera, lo que nos da un aliento de que hay una derecha que está dispuesta a hacer cambios, que no se ampara o no se parapeta detrás de una constitución que tiene una ilegitimidad absoluta y que está dispuesta también a entrar al juego del diálogo, de las ideas, de la conversación y no imponerle al resto del país sus propios pensamientos. Creo que se expresó el país, se expresó ampliamente. Vamos a tener que analizar algunas cosas que tienen que ver con los votos, de qué manera hubo participación en las mesas de más jóvenes, qué está pasando en ciertos sectores donde todavía son renuentes a participar. Es fundamental y necesario depurar el padrón electoral para saber efectivamente de qué participación estamos hablando, porque hay mucha gente que vive en el extranjero, mucha gente que falleció, mucha gente que está ahí y que por alguna razón no va a votar, y eso es un tema que también hay que estudiar. Lo que viene es ahora ponernos de acuerdo en muchas cosas fundamentales, desde los escaños reservados para los pueblos indígenas, la forma en que vamos a trabajar esta convención, tratar de borrar las incertidumbres y llegar a ella de una manera que pueda ser efectivamente un aporte, y seguir adelante pensando que la constitución que vamos a crear es una constitución que es de los próximos 40 años, que van a ser absolutamente cambiantes. Por lo tanto, debe ser una constitución muy ágil, muy moderna, muy fácil de digerir, pero también de representar a un Chile que va a ser completamente distinto y a un mundo que va a ser muy diferente al que estábamos acostumbrados antes de esta pandemia y del estallido y de todos los cambios vertiginosos que hemos sufrido en el último tiempo. Sí, ahora lo que es interesante también, Alberto y Pancho, es toda esta discusión que se ha abierto instantáneamente respecto de quién es más independiente que otro, para poder postular a la Convención Constitucional. Hay ahí, Fernando, un desafío muy grande, porque mucha gente también se puede encandilarse con alguien por su condición de independiente, y a la hora de qué manera le cobra luego, cuando sea electo, que responda a esa línea. Es decir, acá hay una cosa que también debemos ser, y lo ha dicho Gabriel Boric, lo han planteado, es decir, hay mucha gente independiente que no necesariamente por el hecho de serlo o de ponerse ese apellido lo es, o va a representar tus ideas, o va a generar. Por eso yo creo que es un trabajo, además que en muy poco tiempo. Recordemos que el 11 de enero deben estar inscritos los candidatos a constituyentes. Entonces debe elegirse con pinzas, pero además también debe hacerse un trabajo para que no sea una constituyente de voces aisladas,
sino que sea una constituyente que represente al grueso de la población en sus demandas y en sus intereses, pero que sea capaz de reducirlas a cosas que tienen que ver con principios, con doctrinas, con derechos, etcétera, de una manera tampoco que se convierta esto en una constitución llena de artículos y que después digamos, chuta, no podemos hacer nada porque la Constitución lo impide todo, o la Constitución no lo dice, digamos. Hay que... Sí, yo creo que esa posibilidad es prácticamente cercana a cero, para serte franco. Yo tiendo a pensar que cuando se construye una constitución, como ha pasado en montones de países del mundo, y se hace con este mandato así de fuerte, la voluntad al final de convenir en cosas donde haya acuerdo, seguramente va a primar por los desacuerdos. Pero tengo otra pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere ser constituyente? ¿Alberto? No, yo no voy a ser candidato a la constituyente. Mira, ¿Y tú, Pancho, te gustaría? Me gustaría, pero no sé si me den los tiempos y todo, pero efectivamente yo creo que una constituyente como esta es extremadamente atractiva, es una manera de contribuir a la historia y al futuro. Es decir, no lo descarto todavía, es decir, podría tentarme. Me gustaría, sí, te lo digo sinceramente, creo que me gustaría. Ahora no sé si pueda, pero sí me gustaría. Porque yo creo que debe haber muchas personas que al principio miraron todo este proceso así con una dosis de, qué sé yo, suspicacia o de alguna manera con incredulidad. Y a medida que se empieza a avanzar y tú ves que ya están acá y que empiezan a aparecer un montón de gente de todo ámbito que le gustaría o quiere participar, bueno, va a surgir ese lema absoluto de la motivación que se puede reducir en ¿y por qué yo no? Es que yo creo que sí, yo creo que eso va a surgir y yo creo que es bien saludable y es muy interesante porque en el fondo hay una cosa que es interesante de esta motivación por participar, que tiene que ver con, y esto son cosas que no se dicen pero son importantes. Estamos hablando de una actividad que va a ser muy trabajosa, muy compleja, cuya remuneración es bastante menos que la de un diputado o una diputada, y por tanto, en el fondo, la motivación aquí tiene que ver con el hecho mismo histórico, donde tú sientes que hay un contenido emocional muy relevante, y el segundo factor es que efectivamente parece ser el punto cero de una nueva época donde se constituye el futuro del sistema político. Por tanto, los que entienden más este proceso en términos de la actividad política dicen, bueno, aquí quiero estar porque quiero jugármela por participar en el futuro. Creo que eso es eso es lo que está motivando mucho. Ahora, efectivamente, creo que no tenemos esto es muy interesante, he conversado con harta gente, desde gente que no tiene nada de independiente, hasta gente muy independiente que quieren ser constituyentes y me dicen, en general, todos coinciden en el hecho de que de verdad el escenario es impredecible, o sea, no saben, por ejemplo, antiguamente un independiente que quería salir electo tenía lo que tenía que hacer era lograr negociar un cupo con los partidos y estar dentro de una lista de partidos. Hoy día los partidos andan buscando independientes justamente para que no se les vayan por fuera, porque tienen el temor de que eventualmente las listas independientes, que yo creo que sí puede ocurrir, la gente por defecto vaya a votar a las listas independientes o a las listas independientes, buscando allí sus alternativas y olvidándose de las otras listas en medio de una gran crítica a los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos están buscando que los independientes vayan por dentro. Y los independientes dicen, bueno, igual facilita las cosas porque uno no tiene que buscar firmas y cosas así. Pero la verdad es que hoy día da la impresión de que ir de independiente como independiente en una lista de independientes, que además va a sumar votos de independientes, no es menor. Es una pega conseguir las firmas, pero esa misma pega te va a permitir articular votos, te va a permitir estar presente, o sea, te va a permitir tu trabajo territorial probablemente, y por tanto no es trabajo perdido. Entonces va a ser
hay un mundo que no se entiende en absoluto hacia dónde va. Y grandes figuras, está lleno de grandes figuras del pasado, del presente, qué sé yo, que van a ir a la constituyente, y es evidente que no van a salir todos, por tanto nos vamos a encontrar con un fenómeno que va a ser el fin de varios importantes nombres, definitivo y acreditado a partir de esta elección. Yo creo que es súper interesante en ese sentido el proceso que viene desde el punto de vista de lo electoral con la relación con este concepto de los independientes, que efectivamente está un poquito en medio del vacío. Hay que aferrarse a algo y la gente se ha estado aferrando a la idea de los independientes. Tiene todos los riesgos que podamos pensar, pero de que se entiende por qué ocurrió, se entiende. Sí, yo creo que cuando los partidos en algún momento dejaron de dar el ancho y fueron extremadamente críticos y poco autocríticos, fue cuando se generó esto, pero hay todavía esas trabas, Alberto, al independiente. Si necesita 0,2% del padrón de firma, eso todavía no hay firma digital y estamos en pandemia. Faltan, como decía antes, 2 meses y medio para esa inscripción, por lo tanto tienes que generar una serie de cuestiones. Si vas en pacto dentro de una lista de independientes que todavía no está claro si se va a poder o no pactar con otras listas, que incluso puede ser la lista de los partidos, la dispersión que pueda generar nombres que aparezcan, que estén por fuera. Hay una serie de cuestiones ahí que son bastante difíciles de digerir y que deben ocurrir en muy poco tiempo. Entonces, efectivamente, ese puede ser una traba para la participación de los independientes. Se puede generar una cocina también, ojo. Ayer veía esta serie francesa Marsella, de este alcalde, en algún momento dice... ¿Pero estás empezando a verla recién? Sí, recién la vi, recién terminé la primera temporada. O sea, llegaste 3 años tarde. Sí, bueno, tú sabes que lo de la serie uno llega a veces tarde y a veces es muy interesante la serie, y sobre todo el rol del alcalde, creo que el Gerard Depardieu el principal, ¿no? Además con una actuación memorable, digamos, como siempre, pero él en algún momento usa una frase, algo así como, no sé si él o su delfín, que dice la comida nunca se prepara en la mesa, se lleva servida de la cocina, ¿no? Es como un poco nuestra cocina. Entonces, ¿cómo hacemos también para que esta elaboración porque hay hoy día grupos como independientes no neutrales, digamos, que están trabajando fuertemente, ¿cómo hacemos para que cualquier intento de los partidos por acapararlos, acarrearlos o involucrarlos a su sector no termine siendo una cocina entre partidos independientes? Creo que eso es un poco el desafío, y es un desafío en poco tiempo. Y en poco tiempo, además, como decía antes, muy anormal que estamos viviendo, que el tiempo de pandemia, pronto tenemos las elecciones primarias a portas, luego empieza el verano, es decir, hay una serie de cuestiones que son difíciles de realizar en tan poco tiempo para una cosa que es tan importante, ¿no? Que es esto de la Constitución, porque más allá de que se le quiera quitar importancia, es sumamente fundamental el tipo de grado de convivencia, de escrito, de normas que nos van a regir. Sí, oye, yo tengo la impresión, lo vengo diciendo desde anteayer de alguna manera, pero la impresión que también va a calibrarse, Alberto y Pancho, a ver, ¿qué definición tenemos de alguien independiente? ¿Es alguien que no tiene militancia? ¿Es alguien que es, llamémoslo así, neutro, imparcial? ¿Es alguien que opera en el ámbito de la sociedad civil? Pero ¿qué pasa si esas personas tienen ideas pero absolutamente tajantes, definidas, ideológicamente muy puntuales? ¿Los califica de independientes también o no? Una persona que se acaba de retirar de un partido y que es ideológicamente prístina,
¿Es independiente porque ahora ya no milita? ¿Cómo Sí, se define el independiente que... yo creo que es bien complejo porque bueno, yo creo que tú planteas ahí una pregunta que es bien interesante desde el punto de vista de la investigación. O sea, para hacer un barrido cualitativo, digamos, sería súper interesante para poder ver esto. O sea, qué significa cuando hablamos de independiente. De momento, mi impresión, por las discusiones que he podido leer en los chats, qué sé yo, que se dan mucho este tipo de discusiones, por las conversaciones que he tenido, es que yo tengo la impresión de que hay al menos una definición que es más genérica, que opera por negatividad. O sea, básicamente es que sean personas que no se vayan a llevar en el fondo el proceso para la casa, ¿ya? Cosa que es una especie de horror ante la acción política. La idea misma de liderazgo en origen y en todo su desarrollo está bastante asociada al hecho de arrogarse, de llevarse lo que no es propio. O sea, el líder obviamente imputa para sí un poder que es un poder que normalmente está distribuido, pero logra ser viable que todos entiendan que es mejor que lo conduzca a él. Y ese acto es el acto político fundante de la política representativa. Entonces, de alguna manera, es un requerimiento imposible. Y en ese sentido va a ser muy complejo, efectivamente, porque aquí vienen los típicos momentos de repente donde líderes sociales que van a salir electos, probablemente muchos de ellos les va a ir fantástico, qué sé yo, y en la medida en que vayan construyendo acuerdos y construyendo el texto, vayan perdiendo parte de su base en ese contexto, porque hay una pérdida también de la confianza general de cualquier tipo de acuerdo en el cual, por ejemplo, he tenido conversaciones con mucha gente que dice, es que esto no es una asamblea constituyente. Entonces yo les digo, bueno, a ver, díganme qué es una asamblea constituyente entonces. No, es que esto no es, porque esto no es, porque esto finalmente nació de los partidos. Bueno, eso no tiene nada que ver. O sea, esto es una asamblea constituyente, te puede gustar más o menos la asamblea constituyente que se armó, ¿ya? Todavía ni siquiera se ha terminado de armar, pero en el fondo es una asamblea constituyente. Le cambiaron el nombre porque la derecha no quería asumir el costo que implicaba tener el nombre de asamblea constituyente. Era una derrota, entonces se cambió el nombre, pero eso es todo. Entonces, y eso fue así de explícito, fue súper claro, fue parte de la negociación. Entonces, en ese contexto, hay esta época de decepción, de horror, que no se va a mejorar tan fácilmente. Va a ser el principal problema, porque a eso, creo yo, se le imputa el concepto de independencia, a la garantía de algo que en realidad nunca se va a poder garantizar. Ahora, yo creo que ahora el nombre va a cobrar, Alberto, mucha importancia, y es ahí donde va a estar el intento de sujetar y hacer lo menos soberana posible esta constituyente. Por eso el nombre no fue baladí, y lo vamos a ver ahora de qué manera va a tener alas o no va a tener esta convención constituyente. Ahora, respecto a la independencia, yo creo que lo que busca la gente, y un poco la etimología de la palabra te la da, dice no estar bajo la voluntad de otros, ¿ah? El independiente. Y el otro aquí es, de alguna manera, la burocracia partidaria. En el fondo yo creo que... el político profesional, digamos. Exactamente. Como que la gente lo que quiere es una persona que o asigna al independiente una característica de que sea alguien que esté dispuesto a escuchar ideas de todos los sectores y cambiar si es que las otras ideas en algún momento lo convencen, los argumentos son buenos y pueden no rechazarlas a priori. ¿Ah? Creo que en esta forma de pensar libre, de definir el futuro que tiene, que no rechace aquello que viene del oponente porque es oponente, que es un poco el concepto que hemos hablado siempre y que los argentinos lo grafican también con la grieta, ¿no? Es decir, todo lo que viene del otro lado de la grieta no te sirve, y si tú aceptas algo que viene del otro lado de la grieta, entonces los de tu lado te empujan al precipicio. Creo que la independencia pasa por libre pensar, no estar bajo la tutela de otros, ya sea económico,
Y aquí la independencia también tiene que ver con una burocracia empresarial, una burocracia política, una burocracia religiosa, que de alguna manera te inhibe o te impide aceptar al otro con que pueda tener una buena idea porque tu idea, porque tu tutela te genera una forma de pensar que hace impracticable. Es decir, eso, si generamos una constituyente que tenga esa característica con una grieta en el medio, no vamos a avanzar. Y puede ser un momento complicado para la política chilena. Sí, yo tengo la impresión de que va a haber harta discusión sobre la confección de esta convención constitucional que incluso sacó más votación, si bien marginalmente, más votación que la abrumadora decisión de la ciudadanía de que se haga una nueva constitución. Sí, algo así como 250.000, 270.000 votos más. Más, claro. Sí. O sea, fue más rotundo, incluso, y quizás como una comuna emblemática en ese sentido, digamos. Curiosamente, lo colocaba un tuitero hoy día en la mañana, es Colchane, que ganó el rechazo en Colchane. Y sin embargo, abrumadoramente decidieron que debía darse una convención constitucional. Lo que te revela de alguna manera la percepción que se tiene sobre la política profesional clásica. Y que era la postura de José Antonio Cast, por lo tanto en Colchane lo escucharon. Sí, yo creo que hay un punto que es interesante desde el punto de vista histórico, además que esta dirección barrió con gran parte efectivamente del legado de la dictadura. Pero en lo que Pinochet personalmente además puede decir que todavía no se ha ido es lo que él instaló como algo, un elemento muy fuerte que fue efectivamente de él, y fue de las pocas cosas que fue de él fundamentalmente, que fue la desconfianza total con la política, con la actividad política profesional. Sí. Ahí es el último resabio, y va a quedar pegado un buen rato, parece, todo indica. Y que es una tarea, Alberto, fundamental, porque sabemos que sin partido no se avanza, que hay que hacerlos crecer, que tienen que efectivamente ser lugares de discusión, de ideas abiertos, democráticos, donde la gente pueda participar, etcétera, y que tengan determinadas características porque son fundamentales, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos, Pancho y Alberto. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo, Fernando. Suerte. Chao, Alberto. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.